Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Natalia Aguirre Ramírez. En esta ocasión, nuevamente en la asignatura de Filosofía de la Naturaleza, se nos ha dado una lectura acerca de las diferentes filosofías de la naturaleza a partir del siglo XVIII, en donde podemos encontrar diferentes escuelas y modelos filosóficos en la lectura y en la fuente que se nos da. En esta ocasión nuestra fuente es Andler Daniel con el, con el libro Filosofías de la Naturaleza 2011. Empiezo con una pregunta generadora que me ha parecido bastante importante señalar. ¿Cómo nace, vive y muere lo que existe? ¿Podemos penetrar las realizaciones de la naturaleza? ¿Es nuestro espíritu capaz de separar las construcciones mentales, imaginativas de las representaciones que nos formarían fielmente acerca de la realidad? Este dilema que siempre ha surgido a lo largo de nuestra historia entre la filosofía y la naturaleza, así como las ciencias y la historia, nos marcan un panorama en diferentes etapas históricas. La filosofía de la naturaleza se aboca en elaborar una visión sistemática de la realidad que es compatible con los resultados comprobados por las ciencias y que dé sentido no solo a lo que pensamos, sino a lo que hacemos idealmente a lo que somos. Ver las cosas así es postular que para discernir el lugar y destino de nuestra libertad debemos hacer una peregrinación a través de las ciencias de la naturaleza. Es así como el autor nos señala un panorama general de estudio de cómo cada época que abarca diferentes etapas de la historia cambia su concepción de la naturaleza y su importancia en ellas. En esta ocasión nos muestra tres cortes fundamentales: la filosofía inglesa, la filosofía alemana y la filosofía francesa, que son nuestras herencias para contemplar los conceptos actuales que tenemos y la importancia que le damos actualmente a la filosofía de la naturaleza. A grosso modo, nos señala que la filosofía de la naturaleza inglesa abarca 2 centurios y medio, desde inicios del siglo XVII hasta los años 1840-1850. La filosofía inglesa descansa en la idea de que a través de la generalización y la inducción puede remontarse las regularidades observadas de forma empírica hasta llegar a leyes fundamentales que desempeñan el papel de axiomas de la naturaleza. Tal convicción se basa en una teología del orden del mundo basada en los años de 1840 a los años 1850. De manera general, la filosofía alemana la vamos a encontrar de los años 1785 a los años 1820, y esta filosofía alemana se encuentra solidaria al romanticismo y al idealismo de los grandes postkantianos como es Schelling y Hegel, en donde sustentaron la idea analógica de la naturaleza. Entre los años 1810 y 1820 se descubre una física especulativa dialéctica de la mente y en una ciencia positiva, así como los círculos de Viena, en donde tenían influencia entre los años 1960 y 1970. Esto es con respecto a la filosofía alemana en general. ¿Cuáles son los elementos similares entre ambas filosofías con respecto a sus influencias griegas? Estas dos filosofías, tanto la filosofía inglesa como la filosofía alemana, contienen elementos similares en su influencia a Platón por un lado los ingleses y por otro lado Aristóteles los alemanes. En estos dos corrientes filosóficas encontramos un dilema de la filosofía de la naturaleza. Es saber si la causa formal o final cuál realidad fenomenológica ponen en duda las representaciones antropomórficas engañosas que constituyen indicios de logos de la naturaleza. Por su parte, Aristóteles encontramos una gran influencia con su tratado acerca del alma. Su pensamiento aristotélico acerca del alma llega a hacer influencia en Goethe. En su obra Poesía y Verdad retoma el tema de la naturaleza, imprimiendo en su pensamiento el carácter del demonio, en donde
podemos encontrar la necesidad del hombre de descifrar los enigmas de la naturaleza. Por otra parte, Hegel, en su obra Lecciones de Estética, retoma a Aristóteles en sus disertaciones también acerca de la naturaleza. Por otra parte, Husserl aparece en la crisis de las ciencias europeas con su obra acerca del alma, en donde Aristóteles aparece como un genio, mientras que pretende un fracaso comparativo entre la mente y la naturaleza. Finalmente nos encontramos a Whitehead. Whitehead, a mediados del siglo XIX, retoma la filosofía de la naturaleza inglesa, solidarizándose a su vez con la teología cristiana. En los años de 1920, Whitehead proporciona un nuevo toque al estilo inglés, escribiendo un ensayo acerca de la filosofía de la naturaleza, en donde el filósofo escribe al respecto ciertas comprobaciones de nuestra cosmovisión relativas a la filosofía de la naturaleza y a la ciencia. Esto es de manera general la influencia de Platón y de Aristóteles en la filosofía inglesa y en la filosofía alemana. Pero vamos a hacer un análisis específico acerca de la filosofía de la naturaleza inglesa. Para esto, como primer punto, coloco a Johann Keynes con la revolución mecánica, que en su conferencia Newton Demand afirma que Newton quería formar una ciencia de la naturaleza que abarcara no solo desde la mecánica celeste, sino también la química. Como podemos ver, Keynes retoma a Newton en cuanto a las ciencias se refieren, en específico a las ciencias mecánicas, en donde él trata de hacer un vínculo con la química, y entonces podemos encontrar la primera revolución, la revolución de Newton a principios del siglo XVII, que se traduce, como bien lo menciona el autor, en una revolución mecánica. Posteriormente, como punto número 2, consideré poner la genealogía de la filosofía de la naturaleza propuesta por Herschel, miembro de Royal Society. ¿Qué pone en manifiesto Herschel? Pone en manifiesto el papel intersubjetivo en la constitución objetiva. Herschel considera que el hombre vive constantemente la experiencia de las presiones que ejercen sobre él y su incapacidad que se encuentra para modificar su entorno. Finalmente, este autor considero que culmina con su punto clave acerca de la filosofía de la naturaleza, diciendo que la mente no está preparada para ver aún así la realidad. Por lo tanto, este filósofo considera la dicotomía entendida entre el existir y el pensar. Es considerado como un genio científico, pues formula preguntas en donde los demás afirman hechos. Por lo tanto, podemos afirmar que él, de alguna otra forma, en esta dicotomía entre la existencia y el pensamiento, pone en tela de juicio, en general, la filosofía de la naturaleza. Me he cuestionado qué abarca la filosofía de la naturaleza en general y he concluido con la lectura que la filosofía natural abarca, junto con el estudio de la naturaleza, el examen de las condiciones que hacen posible la ciencia, pues la investigación científica es de naturaleza intersubjetiva, por lo que las leyes de la naturaleza no tienen que ver únicamente con la realidad. Esto lo resumí de la lectura, mientras que podemos observar que el papel en el sistema de la naturaleza, retomando la separación del arte empírico con el arte científico, podemos encontrar que durante esta lectura existe en la inquietud de la filosofía inglesa la separación entre el empirismo y el método científico. En este momento histórico podemos encontrar que el hombre tiene una gran inquietud, sobre todo el hombre inglés, en cuanto a los fenómenos naturales se refiere. Por lo tanto, Herschel, el filósofo de la naturaleza, busca descubrir una clasificación natural de los fenómenos, sustituyendo las leyes empíricas en favor del método científico, es decir, imponiendo a la naturaleza un corte funcional y jerarquizado.
Popper hace una crítica a un siglo después a este tipo de filosofía, refutando la comprobación de las conjeturas científicas. Otro punto medular de la filosofía de la naturaleza de corte inglés es el trabajo científico, lo que Herschel menciona que es el trabajo de la filosofía de la naturaleza, ha tomado un refuerzo científico en cuanto a la persona como filósofo se refiere, ya que para él el ascenso de los hechos particulares debe llegar a los hechos en general, por lo que Popper critica a Herschel su idea platónica de la naturaleza, en donde él consideraba ciertas jerarquías, pues para él es más espontáneo este tipo de condición o de fenómenos naturales. Por otro lado, tenemos a Tom Spaley, cuando habla de la teología natural en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XIX, hace referencia a Herschel, donde considera la posibilidad del error como un camino del espíritu en búsqueda de la naturaleza. Para el año de 1850 y 1870, Charles Darwin y James Maxwell revolucionaron la física y la historia natural, tal como lo hace notar Einstein en su afirmación: un nuevo concepto aparece en la física, la invención más importante a partir de la época de Newton, el campo. La esperanza de la natura y el orden divino se esfuma, y con ello la visión, cuyo fundamento ontológico resta crédito a la epistemología, por lo que se cuestiona sobre el sistema de la naturaleza. Esto en cuanto a la filosofía de la naturaleza inglesa. Como segundo punto tenemos dos siglos imperantes de la filosofía de la naturaleza de corte alemán, que se ve impregnada por el romanticismo en 1830, específicamente, como bien señalo, de manera general, con Goethe, Hegel y Schiller. Durante esta época, el romanticismo alemán estudia a la naturaleza como una autorreflexión del espíritu, en donde la antropología como la filosofía de la naturaleza se sistematizan en la exploración de la realidad. Como punto medular tenemos a Kant, que fue el primero en utilizar la expresión para el año de 1781 en su obra de la crítica de la razón pura, en criticar el sincretismo científico y filosófico para comprender una realidad natural, cosa que la filosofía inglesa ya había hecho. Goethe, por otra parte, hace un estudio de las formas de manera general de los seres vivos. Su cuestión fundamental de Goethe, en su libro específicamente de Fausto, yo lo encuentro en cuanto a la morfología se refiere, y con esto podemos encontrar también una herencia platónica, y me atrevo a afirmar pitagórica con respecto a Goethe, sobre todo por su imperante necesidad de considerar las formas de los seres vivos y también su constitución interna y externa. Kant, por su parte, le hace una crítica a Goethe, en donde considera que no es posible que el espíritu pueda encontrar los secretos últimos de la naturaleza, pues para Kant, algo de los seres vivos nos separa irremediablemente unos con respecto de otros, y es sin duda alguna la razón. Para Kant, la razón niega la intuición intelectual que afirma Goethe, pues la razón aún así ni siquiera puede entender lo que ocurre en el papel o en el lugar de Dios. Siguiendo con la tradición alemana, nos encontramos que Kant, la razón moderna, mientras que Hegel se le atribuye a la razón esencial. De alguna otra forma, tanto Hegel como Kant ponen sobre cualquier cosa a la razón, dejando a un lado una tendencia cartesiana, la cual consideraba o retomaba la libertad en dicotomía con Dios. Me cuestiono, en este momento de la lectura, cuál es la característica de la filosofía alemana en general, a lo cual encuentro que la filosofía de la naturaleza alemana comparte un pensamiento sobre la libertad y sobre la naturaleza y el espíritu. A diferencia de la filosofía de la naturaleza inglesa, que estaba muy preocupada por cuestiones científicas, la filosofía alemana tiene más
desde mi punto de vista, un corte crítico, pues su propuesta de crear, vamos a encontrar al hombre como un depositario y una imperiosa búsqueda de la verdad. Es ahí en donde la filosofía alemana nace a partir de la individualidad de cada persona, la consideración de integrar a cada persona con sus homónimos y formar una propia cultura en donde la verdad tiene un significado preciso. Los tres filósofos de la filosofía alemana, Kant, Goethe y Marx, encuentro una diferencia en cada uno. Por su parte, Kant, eh, con respecto al entendimiento, construye operaciones de la naturaleza, mientras que Goethe nos muestra el poder de la habilidad creativa, donde la imaginación faculta al hombre a explorar productos fuera de sí, y para Marx, la aptitud para reproducir las operaciones de la naturaleza se transmiten de manera colectiva. Finalmente, como tercera corriente encontramos a la filosofía de la naturaleza francesa. Coloco como resumen del texto y de la fuente que se nos ha dado cuál es la característica esencial de la filosofía de la naturaleza francesa. Para la corriente francesa, la naturaleza se muestra como el único conocimiento posible. Su énfasis proviene en la comprensión del universo en movimiento, en donde su pensamiento culmina con Hegel, con la sustitución de dicho concepto por la razón. Tenemos como máximo exponente a Cournot y su método científico, ya que considera que el universo es susceptible a la consideración del método científico, poniendo énfasis a la cosmogonía física. Cournot y la etiología. Por su parte, la concepción de la verdad que Cournot propone se basa en la idea central de la verdad tomada como punto clave de su pensamiento, la etiología o la filosofía de la causalidad. Tengo que destacar que para este autor el azar se expresa de manera natural. Y como último punto de la filosofía francesa nos vamos a encontrar con la industrialización y la democracia. Por supuesto, la filosofía de la naturaleza contempla dos puntos fundamentales, tanto la acción humana como la democracia, como una producción de la naturaleza, debido a que tanto la industrialización como la democracia regulan la economía, la sociedad y la libertad. Concluimos con este corte francés que la realidad para Cournot y sí es un realismo, sí toma como consideración el realismo, pero no la saturación en la naturaleza. Como punto número 4 en la lectura y pasando las tres corrientes, tanto inglesa, francesa como alemana, nos encontramos un ensayo cosmológico de Whitehead. En su obra Genología, Whitehead maduró la lógica clásica y la lógica modal, en donde hace una filosofía especulante y ofrece su máxima a las ciencias naturales, afirmando textualmente: busca la simplicidad y desconfía de ella. Es decir, las ciencias sociales también por otro lado podrían ser complejas y podrían de esta manera ordenarse. La influencia de Platón sobre este filósofo es notoria, sobre todo que aunque Platón nos haya dejado un sistema complejo, nos vamos a encontrar que este filósofo tiene una tendencia a la búsqueda de la verdad y del bien. ¿En qué está de acuerdo Whitehead con Platón? En tres cosas fundamentales. La primera, la presente época cósmica hace remontar hasta el desorden original. La segunda es que existe una evolución de la materia. Y la tercera es la alegoría platónica que nos permite captar la evolución de un nuevo tipo de orden basado en un nuevo tipo de sociedades dominantes. Pero vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué es el orden para Whitehead? Son un tipo de conexiones de la naturaleza que se aproximan unas con respecto de otras, ya sea de manera macroscópica o microscópica, para formar entidades cuyos órdenes no sean fijos. Es decir, su realidad para Whitehead es que está en movimiento. De manera concluyente, podemos decir que este filósofo inglés tiene como que
un punto central y es el conocimiento. El conocimiento para él como un proceso que exige explicar previamente el núcleo de la metafísica, que ha llamado un modelo especulativo. Para este filósofo británico, todo conocimiento es esencial al proceso, no solo en el sentido subjetivo, sino también objetivo. El proceso debe formar parte del objeto conocido, porque solo en el proceso el avance creador aparece en el sentido y relevancia para su posible comprensión. En pocas palabras vamos a encontrar que este filósofo explica un principio subjetivista reformado, culminándolo con la nociología, es decir, la filosofía a favor del conocimiento, en donde especula un realismo que se basa en dos uniones, en el realismo griego y medieval, transformándolo a un subjetivismo moderno. Como punto final, vamos a ver cuál es el papel de la actualidad de la filosofía de la naturaleza. Y ha visto y empujado a la luz de las tres corrientes francesa, inglesa y alemana, tenemos ya un esbozo general del devenir presente de la filosofía de la naturaleza actual, por lo que el filósofo Daniel Adler concluye el diálogo entre los problemas y nociones actuales de manera concluyente con 3 puntos. El primero es que el diálogo entre la naturaleza y la ciencia abarque todos los fenómenos en un sistema único, en donde se pueda existir una cierta transversalidad científica y unificación de la misma. Como segundo punto, es reforzar la idea sobre el devenir de la vida a partir de la historia de la naturaleza, la cual no podría reducirse a una sola ciencia, sino que es una filosofía. Tal y como Cournot nos señala, también Daniel Adler lo afirma, es necesario entender a la ciencia, sobre todo la ciencia natural, desde una óptica filosófica. Y como tercer punto, los argumentos para formar una filosofía de la naturaleza deben de ser realistas para ser sostenibles en la conexión del carácter intersubjetivo que constituye la búsqueda de la verdad. Y como punto final se cuestiona cómo representar lo que podría ser en la práctica una filosofía de la naturaleza. En conclusión, la filosofía de la naturaleza debe ser una filosofía de las ciencias y no un discurso simplemente sobre las ciencias. Como conclusión personal, ya estudiando la filosofía inglesa, alemana y francesa, podemos encontrar cuáles, así como ellos encontraron su fundamento en los griegos con Platón y Aristóteles, nosotros podríamos encontrar el fundamento en estas tres corrientes filosóficas para saber cuál es la importancia de la filosofía que va cambiando, que se va modificando, pero que tiene el hombre siempre la imperiosa necesidad de cuestionarse acerca del mundo natural que le rodea. Pues muchísimas gracias por su atención y por mi parte ha sido todo. Gracias.